resistencia a esas políticas y que finalmente, desde una perspectiva tras la Revolución cubana, encontraron un camino para configurarse en un proyecto político alternativo, como insurgencia, en los años 60. Esta larga historia ha hecho que por muchísimos años se hubiera impuesto sobre Colombia una sola mirada. Era la mirada de que en Colombia era una democracia, la democracia más vieja de América. Y por tanto, pues que allí no había ningún conflicto. De hecho, hasta el gobierno anterior, el del propio Uribe, en los años anteriores, nunca se reconoció que había guerra. Se chupa el 60% de la riqueza del país, se la chupa la guerra. Son millones y millones de dólares que Estados Unidos y el Reino de España y Europa le dan al gobierno colombiano para alimentar la guerra, pero la guerra no existe. Y quizá la novedad ahora, lo novedoso que hay con Santos es que dicen por primera vez hay guerra en Colombia y hay actores armados y han tenido que sentarse ahora en La Habana y entonces por primera vez, después de muchos años, desde el año 85, se vuelve a reconocer que en Colombia hay un conflicto, que es un conflicto político, económico, social, y por tanto que se necesita un espacio. Y ese espacio es, por ahora, una mesa fuera del país. Arrancó en Oslo, hace pocos meses, y ahora está permanente en La Habana. Y en La Habana ha comenzado un proceso de negociación entre la guerrilla de las FARC. No está toda la insurgencia, falta el ELN y algunos otros grupos guerrilleros más minoritarios que todavía existen y siguen resistiendo allí, y por tanto que aspiramos a que en algún momento puedan llegar a la mesa de diálogo por ahora, no de negociación. Y diera la impresión de que ese camino pues es fruto de estos últimos años. La última negociación que se intentó entre el gobierno colombiano y las guerrillas en periodo de Pastrana Borrero, otra de las familias que estuvo aquí de los 40 principales. Pues obviamente las FARC se despedían tristemente de esa mesa diciendo: esperemos verlos dentro del 1.000.000 de muertos más que esta guerra va a dejar. Y efectivamente, hoy tenemos un país que después de todo este conflicto tiene un saldo muy negativo para la población. Tenemos 6 millones de desplazados de guerra fruto del conflicto. Es el país del mundo que mayor desplazamiento forzado interno tiene. Y no es solo lo que ha ocurrido en los últimos 10, 15 años, no, es que este mismo año, lo que va a ocurrir en los 2 años del gobierno de Santos, nuevamente hay masivas expulsiones de territorio de población, nuevos desplazamientos forzados. Y se están dando en zonas donde normalmente no existía confrontación bélica ni confrontación con la insurgencia. Y esas zonas son justamente las zonas que Cepsa, Endesa, Aguas de Barcelona, el Canal de Isabel II, etcétera, etcétera, necesitan con urgencia para hegemonizar la riqueza que ese país tiene. Y por esa razón la señora Esperanza Aguirre sigue, incluso ya fuera del gobierno, apoyando a través del Canal de Isabel II un programa de cooperación fabuloso, no como los de Sodepaz. Hombre, la diferencia es abismal, son 3,5 millones de euros por año. En los últimos 9 años, es mucho dinero. Es el proyecto estrella de cooperación de la alianza entre las empresas y la sociedad civil que llaman ahora. Las alianzas público-privadas. El proyecto estrella se llama, y esto para que lo copien los amigos de la Selva La Canola, se llama Familias Guardabosques. Ya qué nombre tan bonito, Familias Guardabosques. ¿Y a qué se dedican las familias guardabosques? Pues normalmente son grupos paramilitares, grupos de exterminio de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, en las zonas de acuíferos estratégicos, la zona de los páramos que son estratégicas en Colombia. Recordemos que Colombia es el tercer país en recursos hídricos de agua dulce en el planeta. Y por tanto,
En la guerra del agua es importantísimo tomar posición. Por eso ahora hay nuevos desplazamientos forzados, nuevas dinámicas de exterminio de población en estas regiones. Y no han parado por el hecho de tener una mesa de negociaciones en La Habana. La guerra sigue. Y el propio gobierno Santos ha dicho que no va a modificar la estrategia de guerra. Y todas y todos sabemos que la lógica de esta guerra, la necesidad de resultados, ha llevado a que el ejército colombiano, estando como comandante en jefe máximo, o sea, como ministro de defensa, el propio presidente actual, Santos, sacó una directiva interna diciendo de que el ejército tendría más recursos, cada militar, cada general podría tener, en toda la escala de la jerarquía militar, más recursos económicos, más vacaciones, más dinero, a cambio de dar resultados positivos en la guerra. Y entre más resultados positivos, es decir, más guerrilleros dados de baja pudieran aparecer, pues la guerra iba mejor. Ya no interesa tenerlos detenidos. Porque hay tal crisis carcelaria, es tan supremamente grave la crisis carcelaria. Estamos hablando de que el hacinamiento es del 500%. 500% de hacinamiento. La población carcelaria colombiana actualmente es de 160.000 personas y la cantidad de espacio que tienen las cárceles colombianas no daría ni para 70.000. Bueno, tranquilo, ya están construyendo 10 cárceles nuevas, es la nueva empresa que está construyendo las 10 cárceles que en España se están haciendo, que van a ser privadas para que la empresa norteamericana tenga rentabilidad, y EULEN, que es la empresa que se va a quedar con una parte del beneficio, ¿verdad? Sabiendo que UNED ha contratado 3.600 paramilitares colombianos que han traído para que puedan hacer trabajos de seguridad aquí. Muy interesante el paquete. Es que la realidad es mutua, es allá y aquí. Esa lógica ha llevado a que las Fuerzas Armadas hayan generado una política a través del paramilitarismo como estrategia de Estado en función de comenzar a presentar civiles ejecutados extrajudicialmente como guerrilleros dados de baja en combates que nunca existieron, pero que ellos presentan como combate. Eso se le llama falsos positivos. Y es tal el escándalo que ha surgido en el país, particularmente en barrios de gente que ha tenido que desplazarse a la ciudad, en el caso de Bogotá, un barrio donde lo mejor en la próxima vez que vayan a Bogotá, ya, además de visitar a las madres, que sus hijos fueron víctimas de estos falsos positivos, pueden comer garulla con masato, apúntenlo, es lo más rico que hay, porque es una chicha de maíz con un pan de maíz, con queso y pan. Y ahí en Soacha, sistemáticamente los chavales que vienen de ser desplazados de las veredas, que llegan a esa región, son chavales que no tienen alternativas de trabajo, no tienen alternativas de educación, porque todos los desplazados, ¿cómo será la situación? Que la propia Corte Constitucional ha declarado en estado de inconstitucionalidad la situación de los 6 millones de desplazados de guerra. ¿Saben lo que eso significa? Que el gobierno está obligado de urgencia a resolver la situación de dignificación de estas personas. Entonces la forma como nos han recogido es, las fuerzas militares llegan a los barrios a ofertarles trabajo a los chavales. Chavales de 14, 13 años, 16, menores de edad, algunos con discapacidades muy severas. Los reclutan y se los llevan sin contar con las familias y los llevan 1.200, 2.000 kilómetros de distancia a zonas de conflicto, y lo que han hecho es llegar y asesinarles. Después traen la prensa, les ponen uniformes de guerrilleros. Es que son tan imbéciles, ¿verdad?, que ni siquiera les ponen el uniforme para que los orificios de las balas entren, no, después les ponen el uniforme. Y de esta manera los presentan como guerrilleros dados de baja. Hasta que las madres comienzan a verlos en la tele y comienzan a decir, si mi hijo tiene 14 años, tiene una discapacidad del 70%, no puede ni coger la cuchara para tomarse la sopa, ¿cómo es posible que aparezca con un arma en la mano, tirado en medio de la selva, diciendo de que era guerrillero? ¿Qué es? Las madres de Soacha, falsos positivos. Y si miramos lo que ha hecho el ejército, las estadísticas que ha presentado en la última década,